Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera. Viceministro, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. ¿Cómo estás, Eduardo? Por favor, es un placer. Un saludo para vos y a la audiencia. Viceministro, queríamos consultarle acerca de este proceso para el presupuesto 2025. Este camino ya arrancó, se tiene que estar cerrando de a poco lo que sería el proyecto para el ejercicio fiscal siguiente. ¿Cómo está encaminado este proceso, viceministro? ¿Cuáles son las novedades que se van planteando desde la óptica de ustedes para el PGN 2025? Estamos trabajando, Eduardo, y cerrando un poco los números. Como bien se sabe, el plazo máximo o tope para la presentación ante el Congreso Nacional es el 1 de septiembre. Nosotros estamos trabajando para que esa presentación sea ya del transcurso de la semana. Y estamos realizando los últimos ajustes, estamos chequeando la consistencia, es decir, como son varias entidades las que están afectadas, estamos viendo que todo esté ordenado, que no salten errores. Y básicamente la visión que se está encarando es la de, digamos, promover los sectores que fueron definidos por el gobierno nacional como prioritarios. Como siempre estamos hablando de lo que es tanto salud, educación, seguridad y atención al grupo vulnerable. Ese es un poco el foco del trabajo que estamos haciendo dentro del Ministerio de Economía en este proceso de consolidación del proyecto de presupuesto, Eduardo. En líneas generales o en torno a esas prioridades que ustedes identifican, viceministro, ¿se puede prever un aumento en cuanto a lo que serían los recursos que forman parte del presupuesto 2025? Es así, estamos ya trabajando sobre eso porque si bien recordarás algunas cuestiones que fueron ya definidas por el gobierno nacional, por ejemplo, el programa Hambre Cero, que va a tener recursos para poder dar cumplimiento y llegar a la universalización de la alimentación escolar. En materia de seguridad está la incorporación de 5.000 nuevos policías a partir del mes de enero del 2025 y todo eso trae aparejado la asignación de recursos para poder cumplir con esos compromisos, Eduardo. Viceministro, como siempre ocurre en época de presupuesto, algunos sindicatos o sectores buscan meter pedidos de aumentos salariales. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto a la posibilidad de dar aumentos salariales? ¿Está previsto alguna situación específica dentro de este proyecto 2025 o cuál es la visión que tienen ustedes sobre ese punto en específico? Mira, Eduardo, hay cuestiones que ya están incorporadas, por ejemplo, aquellos salarios indexados, por ejemplo, como es el caso de las fuerzas públicas. En lo que respecta a los demás sectores, nosotros estamos desde el Ministerio de Economía discutiendo hoy un proyecto con el Congreso Nacional, o sea, va a iniciar la discusión con el Congreso porque inicialmente lo que se hizo fue una apertura de discusión con los sectores afectados, incluyendo sindicatos y de lo que es el proyecto de ley de la carrera civil. Ese proyecto de ley es lo que debe guiar, digamos, lo que va a ser la relación de los funcionarios con el Estado y cómo debe ir ajustándose las remuneraciones del empleado. Actualmente, y ante tu pregunta, te digo, no estamos previendo incrementos salariales por fuera de lo que hace a aquellos que ya están establecidos en las normativas y que tengan algún tipo de indicador por el cual estén indexados. Lo que había sido el aumento del salario mínimo tuvo su impacto en el PGN 2024, ¿impacta también en el 25, viceministro? En realidad, Eduardo, ahí hay que hacer la verdad. El presupuesto del 2024 aún no tiene un efecto del impacto de lo que fue el ajuste del mes de julio de este año. Todavía no tiene un impacto. Ese impacto recién se va a dar a partir del presupuesto 2025. Esa es una de las previsiones porque el presupuesto no tiene una flexibilidad para lo que hace principalmente al ámbito remunerativo como para realizar ajustes al interior de un año ya iniciado. Por eso las previsiones se hacen a partir del año siguiente en que el ajuste del salario mínimo es establecido.
¿Tienen alguna estimación, viceministro, de cuánto impacta eso justamente en el proyecto? Tenemos varios aspectos que hacen por un lado, el sector administrativo, donde tenemos aproximadamente casi 3 millones de dólares, que es lo que cuesta ajustar el sector administrativo, pero por el otro tenemos otros sectores, el sector de fuerzas públicas, que tiene un impacto mayor por volumen, por cantidad y porque afecta a toda la carrera. Ahí estamos hablando un poco más de 20 millones de dólares, que es el impacto, porque las remuneraciones de los distintos niveles o los distintos rangos dentro de la carrera, tanto de la policía como de las fuerzas militares, están, digamos, vinculados a niveles de salarios mínimos. Viceministro, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes con relación al tratamiento del proyecto en el ámbito legislativo? Tenemos que reconocer que es una situación que hay veces que genera algún tipo de preocupación, sobre todo desde la óptica del Poder Ejecutivo, los cambios que se puedan introducir dentro del Congreso Nacional. Ustedes ya están en charlas previas con los legisladores para ir viendo por lo menos números grandes. Después, cuando se tenga el proyecto específicamente, seguramente se va a tener una charla mucho más fluida. Pero ¿hay algún tipo de conversación previa? ¿Ustedes tienen la expectativa de que no haya tantas modificaciones en el Congreso? Y estamos trabajando en eso, tanto a nivel del Ejecutivo, el ministro, están en esas conversaciones, Eduardo. Yo creo que la experiencia del año pasado fue una experiencia importante en términos de comunicación de doble vía, donde había, digamos, intereses porque había pedidos donde querían fortalecer ciertas áreas. Y bueno, eso también debamos nosotros básicamente coincidimos en las áreas donde tenga que haber más recursos, que es esto que estamos mencionando y que fueron definidos como prioridades. Lo que siempre estamos nosotros en este proceso de discusión es que no haya un aumento de las previsiones de ingresos que se hayan hecho para el presupuesto, sino en todo caso que las priorizaciones respondan a reasignaciones que se puedan hacer al interior. Porque lo que nosotros decimos, vamos a recaudar 100 y cuando nos dicen, no, vas a recaudar 110, es ahí donde nos genera el inconveniente una vez que empezamos a gestionar los presupuestos. Entonces, siempre estamos hablando nosotros respondiendo también a los pedidos de los legisladores en ese sentido. Y bueno, estamos, por un lado, es que las decisiones de priorización sean a través de reasignaciones y en lo posible no rigidizar el presupuesto, o sea, no aumentar los gastos salariales. Entonces, ese es el nivel de discusión que siempre estamos teniendo, o por lo menos ese es el nivel de discusión que hemos tenido el año pasado durante el tratamiento de este presupuesto 2024, Eduardo. Las estadísticas, viceministro, marcan de que hay una mejora en cuanto a lo que sería esa composición que siempre se suele mencionar de la cantidad de recursos que se utilizan para el pago de salarios dentro de lo que sería la administración pública. ¿El presupuesto 2025 podría mantener un camino de mejoramiento de eso, o estamos alcanzando ya niveles óptimos o máximos dentro de lo que sería esa justamente optimización del gasto, viceministro? Sí, es así como estás mencionando. En este proceso de ejecución del 2024, esa relación ha sido objeto de una mejora. O sea, el resultado es una mejora con niveles por debajo de lo que se tenía en años anteriores. Para el presupuesto 2025 también estamos trabajando en eso, en mantener eso, pero recordando también que cuando mencionamos nosotros que una mayor inversión, mayores recursos al sector de seguridad, que es lo que había mencionado al inicio, también conlleva mayores recursos destinados a los gastos salariales de estos 5.000 nuevos policías. Entonces, no tanto el indicador como tal, sino ver también si es que esa variación o lo que vaya aumentando ese indicador también va destinado a aquellas áreas prioritarias definidas por el gobierno nacional y no que vaya solamente, por ejemplo, a un incremento salarial masivo, que es un poco si solamente existiese eso, el indicador podría ser
una señal de alerta, por así decirlo. Pero en realidad va a haber un incremento en los gastos salariales en el 2025, pero vinculado a las áreas prioritarias y orientados, digamos, al cumplimiento de los compromisos que ha asumido el gobierno para poder brindar mejores bienes y servicios públicos, Eduardo. Viceministro, este proyecto en cierto modo es emblemático para ustedes porque es el primero que lo trabajan de forma íntegra, es el primero que lo pueden hacer desde el principio al fin, por decirlo de alguna manera, ya en esta nueva administración o en esta etapa de gobierno, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes incorporan algún tipo de novedad para justamente ir dando las señales de mejoramiento en la utilización de los gastos públicos, lo que sería también el tema del déficit fiscal, que son cuestiones que en cierto modo preocupan, deuda pública, son temas que la ciudadanía constantemente está debatiendo? ¿Qué podríamos esperar en términos generales de este tipo de cuestiones en el presupuesto 25, viceministro? No, básicamente es lo que estás mencionando, Eduardo. Es un presupuesto por el cual estamos trabajando, donde refleja los planes que este gobierno está poniendo en marcha. No es una cuestión menor el hecho del programa Hambre Cero, que es un proyecto emblemático, ¿verdad? Y va a tener el reflejo para el año 2025 ya en cada una de las entidades que lo van a ejecutar en el 2025. De hecho, ya lo estamos haciendo hoy, pero todavía limitado a 90 distritos del país. Así también, como estaba mencionando, se está haciendo el esfuerzo importante en que estos recursos que estamos programando, es decir, los mayores recursos que se van a tener para el año 2025, sean destinados efectivamente a estos compromisos que ha asumido el gobierno en materia de mejorar lo que hace a la educación, a la salud pública, a la seguridad social y también la atención de los grupos vulnerables. Eso se da. Adicional a eso, también estamos trabajando dentro del proceso de gestión del 2024, apoyando a las entidades para que ellos puedan optimizar sus procesos internos y que pueda eso generar un proceso de eficiencia en la gestión pública. O sea, más allá de una cuestión presupuestaria, también estamos apoyando a las entidades en su proceso de gestión para poder generar eficiencia y finalmente generar mayor impacto en lo que hace a la gestión del Estado para con la ciudadanía.